Bienvenidos al canal de WJ Foto. Mi nombre es Juan Díaz y hoy vamos a tocar la tercera de las partes que forman una buena exposición en nuestra imagen. Hoy vamos a hablar del diafragma, la apertura del diafragma. Y para que entendáis, el diafragma es una parte que llevan los objetivos y limita la luz que entra en el sensor. Para que lo entendáis también, con un ejemplo, es lo que hace el iris de nuestros ojos, que según haya más o menos luz, pues se abre y se cierra. Pues el diafragma en las cámaras reflex pasa lo mismo. Tenemos en situaciones de menos luz, abrimos el diafragma, y en situaciones de menos luz, de más luz, lo que hacemos es cerrarlo. Lo abierto o lo cerrado que pongamos nuestro diafragma es a lo que llamamos la apertura del diafragma y se representa con números F, una F minúscula. Cada vez que cambiamos el diafragma de nuestra cámara, lo que estamos haciendo es subir o bajar un paso. Es como se llama la fórmula o la forma de denominarlo en el argot fotográfico, es decir, un paso. Cada vez que lo subimos es un paso, cada vez que lo bajamos es un paso. Bien, ahora por aquí vais a ver los números F más corrientes, aunque esto lógicamente no es así en todos los objetivos, y estáis viendo un f1.4. Esto corresponde a aperturas muy abiertas, y un f22 representa aperturas muy cerradas. Y claro, en una apertura f1.4 no lo tienen todos los objetivos, por supuesto, y estos normalmente son objetivos que tienen un alto precio, son muy caros, aquellos que son muy luminosos. Y bueno, hasta un f22 pues normalmente lo podemos encontrar en cualquier objetivo. Todos los objetivos vienen marcados con su número más alto y su número más bajo de número F. Existe una relación entre los números F, y es que cada vez que subimos un paso nuestro número, estamos quitando luz, estamos quitando la mitad de luz que teníamos en el inmediatamente inferior. Y si estamos en un número F, pongamos un F11, y lo que hacemos es irnos a un F8, lo que estamos haciendo es meter el doble de luz en nuestra imagen. Bueno, con esto existe mucha confusión siempre que alguien está aprendiendo la fotografía. Existe mucha confusión cuando dice, bueno, ¿cómo que el número F, un F22, es un diafragma muy cerrado? Correspondería siempre a un F22, correspondería un diafragma muy abierto. O ¿por qué en F1.4 tenemos la mayor apertura? Debería de ser la menor. Bueno, pues esto es a veces lo que la gente se confunde, y aquí lo que siempre yo recomiendo que os acordéis, ¿no? Es que el número F mayor es siempre la menor apertura, y un número F menor es siempre la mayor apertura. Bueno, cada objetivo tiene su propia apertura máxima y su propia apertura mínima. Y normalmente los objetivos de distancia focal fija suelen ser los más luminosos. Pero bueno, no siempre es así. Pero bueno, suelen serlo. Y el otro caso son los objetivos zoom. Aquellos objetivos donde podemos regular la distancia focal, es ahí donde también la apertura es variable. Normalmente a una distancia focal menor
la apertura que podemos tener será mayor, y a una distancia focal mayor, la apertura que podemos tener será menor. Bien, por aquí también vais a ver ahora dos objetivos, y si os fijáis en la representación que tenemos de donde apunta la flecha, donde dice 1, 2.3.5 barra 5.6, pues eso quiere decir que vemos el número de objetivo que tiene un 14-42 milímetros, y lo que quiere decir es que si ponemos nuestro objetivo en un 14 milímetros, la apertura máxima que va a tener es 3.5, y si lo ponemos en un 42 milímetros, la apertura máxima va a ser de un 5.6. Y en el objetivo de al lado vemos que es un 16-45 milímetros, y lo que vamos a tener es un 4 de apertura máxima. Bueno, quizás os preguntéis qué es esto de la distancia focal. Bueno, vamos a hacer un tema más adelante, básicamente centrándonos en la distancia focal. Vamos a ver todo lo que ello conlleva. Pero ahora que ya sabemos un poco la apertura, sabemos indicar sus números y demás, sus números F a que representan, también os tengo que comentar que la apertura del diafragma proporciona otra posibilidad, y es poder variar el enfoque o desenfoque de nuestros fondos en nuestras imágenes. Y como siempre, ahora os voy a poner algunos ejemplos de ello. Bien, ahora que ya tenemos un poco cogido lo que es el concepto de la apertura del diafragma, os voy a mostrar algunas imágenes, y en esta primera vemos un paisaje donde usamos un diafragma relativamente cerrado. Me parece que estamos sobre un f16. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues que tanto el primer plano como los árboles que están más lejanos y el final de la carretera, pues todo aparezca nítido en nuestra imagen. Todo aparezca enfocado. Esa es una de las características que podemos que podemos obtener con un diafragma cerrado. El que todo en la fotografía salga en foco. En la siguiente vemos también un paisaje, también con me parece que esta fue con un f8, y también conseguimos lo mismo. Conseguimos que tanto el primer plano como el árbol que se ve al fondo, como las nubes, salgan enfocadas. También lo conseguimos con un F cerrado. Aquí vemos el efecto contrario. Vemos que la flor aparece enfocada, pero el fondo no. Y aquí, sin embargo, no usamos un diafragma, por lo que podríamos pensar un diafragma abierto, sino que también usamos un diafragma cerrado. No recuerdo exactamente ahora mismo cuánto usamos, pero fue un diafragma cerrado. Pero aquí está otra de las características, que según el objetivo y la distancia focal que estemos usando, vamos a conseguir el mismo efecto que si abriéramos o cerráramos el diafragma. Aquí usamos un 300 milímetros. Un 300 milímetros. Y conseguimos que la flor aparezca enfocada, pero el fondo aparece desenfocado. Y es que a una mayor distancia focal, mayor va a ser el desenfoque que tengamos en el fondo. Y a una menor distancia focal, menor también va a ser el desenfoque que consigamos en el fondo. Bien, en esta imagen tuvimos una distancia focal también cerrada. Estamos con un f20,
y conseguimos lo mismo. Tanto el primer plano de la chica como el fondo aparecen enfocados. Y aquí, en esta planta, vemos que también usando un diafragma, en este caso fue un f5.6, por lo tanto es relativamente abierto, conseguimos que la planta esté enfocada, pero según nos vamos alejando, vemos como al fondo empieza a estar desenfocado. Este es otro de las características que tienen las aperturas del diafragma. De hoy, que trataba sobre el diafragma sobre la apertura del diafragma en nuestras cámaras reflex. Pero ahora, ya a partir de hoy, que hemos ya estado hablando sobre tanta teoría, sobre lo que es el diafragma, hemos visto la velocidad de obturación, hemos visto la ISO, todo esto configura los tres pilares importantes para poder llevar a cabo nuestras imágenes con una buena exposición. Pero ahora empieza lo bueno, ahora empieza el hacer fotos. Y el siguiente vídeo que vamos a hacer es que vamos a conocer todos los modos creativos que traen las cámaras reflex, y tanto automáticos como los semiautomáticos. Así que os espero en el siguiente capítulo, y si os ha sido de utilidad este vídeo, pues un dedito arriba, suscribiros si todavía no lo estáis, y nada, me despido con un saludo para todos, hasta la próxima.